Damos y igual tangente en la cantidad 2x más 3, y pedimos encontrar diferencial y cuando x igual 3 y 510 igual 0.1, y luego pidió encontrar y diferencial cuando x igual 3 y 510 igual 0.3. Cuando encontramos y diferencial, estamos encontrando el cambio de y a lo largo de una línea tangente, no a lo largo de la función. En este primer caso, desde x igual 3 y 510 igual 0.1. Encontraremos el cambio de y a lo largo de una línea tangente de x igual 3 a 3.1. Y para el segundo diferencial encontramos el cambio de y a lo largo de la línea tangente cuando x igual 3 a x igual 3.3. Si miramos la línea tangente en x igual 3 hexanewtones la función dada. Aviso como el cambio de y a lo largo de esta línea tangente roja estaría muy cerca del cambio de y para la función bien, y a menudo usamos y diferenciales para aproximar el cambio en los valores de función, donde diferencial igual f' de x 510. Así que nuestra función dada es igual tangente de la cantidad 2x más 3, así que tenemos que encontrar y', que en nuestra fórmula sería f' de x pero porque tenemos una función compuesta, donde la función interna es la cantidad 2x más 3, tendrá que aplicar la regla de cadena, donde dejamos u igual la cantidad 2x más 3. Luego u', o dux, igual 2. Así si u igual 2x más 3, ahora podemos escribir esto igual tangente u. Y por tanto y' igual seguro cuadrado u x u'. O seguro cuadrado de la cantidad 2x más 3 por 2. Tan otra vez, para el propósito de la fórmula vamos a decir que f' de x igual 2 cuadrado seguro de la cantidad 2x más 3. Tan diferencial y será igual a, otra vez, f' de x 510. Donde x igual 3 y 510 igual 0.1. Tan diferencial y es igual a 2 por seguro cuadrado de otra vez. Si x igual 3 tenemos 2 por 3 más 3. Eso sería seguro cuadrado 9x diferencial x, que es 0.1. Y ahora iremos al calculadora para obtener una aproximación decimal por el y diferencial. Primero queremos asegurarnos de que estamos en modo radian, por lo que pulsaremos la tecla de modo aviso radian es destacado. Regresar a la pantalla de inicio. Ahora, no hay botón seguro, pero seguro θ igual 1 dividido por cosine θ, así que ingrese esto tipos en 2 cuadrado. Porque tenemos seguro cuadrado, y luego x 0.1. Tan diferencial sería aproximadamente 0.2409. Otra vez, esto sería el cambio de y a lo largo de la línea tangente. De x igual 3 a x igual 3.1. Y ahora para la segunda parte el único cambio es diferencial x ahora es 0.3 hexanewtones lugar de 0.1. Tan diferencial y es igual a 2 por seguro cuadrado 9. Porque x todavía es 3, x 0.3. Y ahora volveremos a la calculadora. Si pulsamos la segunda entrada podemos editar la entrada anterior, y desde que el único cambio es diferencial x, cambiaremos 0.1 a 0.3 y luego presione entrar. Así que ahora diferencial y con un cambio de y a lo largo de la línea tangente es aproximadamente 0.7228. Espero que hayas encontrado esto útil.